Hoy vamos a explorar una de las grandes confrontaciones filosóficas del siglo XX, John Rawls y Robert Nozick. Ambos filósofos presentan visiones contrastantes sobre cómo debe organizarse la sociedad, especialmente en términos de igualdad y libertad. John Rawls desarrolló su teoría de la justicia como equidad en su obra Teoría de la Justicia. John busca responder a una de las preguntas fundamentales de la filosofía política, ¿qué es una sociedad justa? Su enfoque se basa en principios que garanticen una distribución justa de las libertades y oportunidades, sin sacrificar la libertad individual. El núcleo de la teoría de John está en su famoso experimento mental llamado el velo de la ignorancia. Imagina que un grupo de personas se reúne para diseñar las reglas básicas de una sociedad, pero bajo la condición de que nadie sabe cuál será su posición en esa sociedad, ni su clase social, ni su género, ni su etnia, ni sus talentos naturales. Esta posición inicial es conocida como la posición original. El objetivo del velo de la ignorancia es garantizar que las decisiones tomadas sean imparciales. Dado que nadie conoce su futuro lugar en la sociedad, se verían obligados a elegir principios que beneficien a todos, ya que podrían terminar en cualquier lugar del espectro social. De esta manera, John sostiene que la justicia debe estar basada en el consenso racional y no en los intereses de un grupo particular. Una vez que las personas se sitúan en la posición original, John argumenta que elegirían dos principios fundamentales para estructurar la sociedad. El principio de libertad. Cada persona debe tener derecho a las libertades más básicas, como la libertad de expresión, de conciencia y de propiedad, siempre que estas libertades sean compatibles con las de los demás. Es decir, la libertad individual es fundamental, pero no debe comprometer la libertad de otros. El principio de diferencia. Las desigualdades económicas y sociales son permisibles solo si benefician a los miembros menos favorecidos de la sociedad. Este principio reconoce que las desigualdades pueden ser inevitables, pero solo son justificables si ayudan a mejorar la situación de los más vulnerables. Este enfoque está directamente relacionado con la noción de justicia distributiva, que busca corregir las desigualdades de partida mediante políticas redistributivas. Relacionado con el principio de diferencia, John también introduce el concepto de igualdad de oportunidades. Para él, no es suficiente con garantizar libertades formales, también es necesario que las personas tengan igualdad de acceso a posiciones y cargos importantes. Esto significa que las diferencias en talentos naturales o en la educación recibida no deben impedir que alguien, por su origen, acceda a las mismas oportunidades que otros. Esta idea es fundamental para crear una sociedad meritocrática, pero con un enfoque inclusivo. Para John, el estado de bienestar juega un papel crucial en garantizar que el principio de diferencia se cumpla. La redistribución de la riqueza a través de impuestos progresivos, educación pública y servicios de salud es esencial para garantizar que las desigualdades económicas no condenen a ciertos grupos a la pobreza o a la marginación. En su modelo, el Estado interviene activamente para corregir las desigualdades que surgen del azar o de las circunstancias de nacimiento. Robert Nozick, con su obra Anarquía, Estado y Utopía, emerge como uno de los críticos más influyentes de la teoría de la justicia de John Rawls. A diferencia de John, que aboga por la intervención del Estado para reducir las desigualdades, Robert defiende un enfoque libertario que prioriza la libertad individual y los derechos de propiedad, por encima de cualquier intento de redistribución forzada. Para Robert, cualquier intervención estatal para redistribuir riqueza es una violación de los derechos individuales. Su teoría ofrece una justificación filosófica del liberalismo libertario, y ha sido un pilar para aquellos que defienden un gobierno limitado y el libre mercado. La visión de Robert sobre la justicia se puede resumir en la noción de que una sociedad justa es aquella en la que los derechos de las personas son respetados. En este sentido, la justicia no se trata de crear una distribución igualitaria de bienes y oportunidades, sino de asegurarse de que los bienes y derechos sean adquiridos y transferidos de manera justa. Esta perspectiva se centra en la libertad de elección y en el derecho de las personas a vivir sus vidas sin la interferencia del Estado, siempre y cuando no dañen a los demás. Robert articula su visión de la justicia en la adquisición a través de tres principios clave. El principio de justicia en la adquisición. Este principio establece que cualquier persona puede apropiarse de recursos naturales, siempre que sean adquiridos de manera legítima, es decir, sin perjudicar a otros y mediante un proceso justo. Robert se inspira en las ideas de Locke sobre la apropiación de bienes, argumentando que si uno trabaja y transforma un recurso en su propiedad, esa adquisición es justa. El principio de justicia en la transferencia.
Una vez que alguien adquiere un bien de manera legítima, tiene derecho a transferirlo a otra persona de forma libre, a través de intercambios voluntarios. Aquí, Robert enfatiza la importancia del mercado libre como un espacio donde los individuos pueden interactuar y realizar transacciones sin la intervención del Estado. El principio de rectificación de injusticias. Robert reconoce que, en la realidad, algunas adquisiciones o transferencias pueden haberse realizado de manera injusta. Por ello, introduce este principio para rectificar los casos donde se hayan cometido injusticias, como el robo o el fraude. Sin embargo, este principio se limita a corregir esas irregularidades, no a redistribuir riquezas de manera arbitraria. El enfoque de Robert es conocido como libertarismo o liberalismo minimalista, porque propone un Estado mínimo cuya única función es proteger los derechos individuales a través de la seguridad y la justicia. En su modelo, el Estado solo debe intervenir para garantizar la defensa contra la violencia, el fraude y el incumplimiento de contratos. Cualquier otro tipo de intervención, como la redistribución de la riqueza a través de impuestos o programas sociales, es considerado ilegítimo. Según Robert, los impuestos redistributivos son equivalentes a una forma de trabajo forzado. Si el Estado obliga a una persona a ceder parte de sus ingresos para beneficiar a otros, está violando su derecho de propiedad y, por lo tanto, su libertad individual. Este argumento se alinea con el concepto de robo, que muchos libertarios atribuyen a la intervención gubernamental excesiva. Robert ofrece una crítica directa a la teoría de Rawls sobre la justicia distributiva. Argumenta que el enfoque de Rawls, al priorizar la igualdad y la redistribución, ignora la importancia de los derechos de propiedad y el hecho de que las personas tienen derecho a los frutos de su trabajo. Para Robert, no importa si una desigualdad es grande o pequeña, siempre y cuando haya surgido de un proceso justo. De hecho, Robert ve las desigualdades naturales, como el talento, la inteligencia o la habilidad, como parte inherente de la libertad humana. Tratar de nivelar estas desigualdades sería una forma de interferir con los derechos individuales. Además, Robert argumenta que el velo de la ignorancia de Rawls no es necesario ni justificado. En su opinión, la justicia no tiene que ver con diseñar una sociedad desde una posición de imparcialidad absoluta, sino con respetar los derechos individuales que surgen de interacciones y acuerdos voluntarios entre personas. Uno de los elementos más interesantes de la obra de Robert es su noción de la utopía. A diferencia de Rawls, que propone un conjunto universal de principios para toda la sociedad, Robert imagina un mundo donde las personas pueden formar diferentes tipos de comunidades con reglas variadas, siempre que sean voluntarias. En su visión, una sociedad justa permite la diversidad de formas de vida, donde algunos pueden optar por vivir en comunidades igualitarias, mientras que otros pueden preferir una sociedad más competitiva y libre de intervención estatal. Este enfoque resalta el concepto de pluralismo, sugiriendo que no hay una única manera correcta de organizar una sociedad, sino que diferentes personas pueden tener preferencias diferentes, y que la justicia radica en respetar esas diferencias. En este sentido, Robert defiende una sociedad de comunidades voluntarias, en lugar de una sociedad diseñada por un principio centralizado de justicia. Mientras que Rawls aboga por una sociedad que busca reducir las desigualdades, Nozick argumenta que cualquier forma de redistribución forzada es una injusticia hacia quienes han adquirido legítimamente su riqueza.